Entonces, acá en este mural, yo lo primero que hago es poner mi nombre. Y después yo puedo escribir, obviamente, lo que yo voy a responder de lo que se me está preguntando. Entonces acá, como título, ustedes pueden ver, dice, mural de historia séptimo básico. Y tenemos acá, ¿con qué ideas me quedo en esta clase? ¿Ya? ¿Con qué ideas me quedo en esta clase? Entonces, lo primero es colocar el nombre, ¿ya? Me tengo que identificar. Entonces, ¿con qué idea? Entonces, a medida que vamos avanzando en la clase, ustedes pueden ir, meterse en este muro e ir primero a identificar quiénes son, ¿ya? ¿Quién está pegando la canción? Identificar quiénes son con el nombre y después van a responder la pregunta, ¿eh? ¿Con qué ideas centrales me quedo con esta clase? ¿Ok? ¿Se entiende, chiquillo, no? Dedito para arriba, ¿se me entienden? Sí. Ya, a ver, hagamos una prueba. Quiero que vayan colocando su nombre y para ir viendo si le funciona o no le funciona. Porque yo voy a ir de inmediato voy viendo qué aparece acá. Perfecto, perfecto. Benjamín, Rafaela. Correcto, perfecto. Entonces esto yo lo voy a ir guardando. Todo esto va a quedar en un muro en donde lo vamos a poder ir revisando después. Yo lo puedo guardar, es todo lo que ustedes escriban. Entonces por revisarlo podemos responder preguntas. O ustedes pueden plantear una pregunta también en este muro. ¿Ya? ¿Perfecto? ¿Se entendió la idea, chiquillo, no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar con la clase y vamos a ir a compartir ahora. No sé si están viendo esto que estoy mostrando ahora. No, parece que no. Ya, de ahí vamos a volver al muro para ver cómo va qué es lo que han anotado, ¿cierto? Y qué es lo que podemos ver. Entonces, les recuerdo que si quieren opinar, decir algo, me levantan la manito en la pantalla, ahí en las reacciones, y yo puedo saber quién quiere hablar y les saco el mute, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con un poquito con el tema que estábamos viendo nosotros. Estuvimos viendo la evolución, empezamos con el neolítico, después empezamos, perdón, con el paleolítico, todo lo que es la prehistoria, paleolítico, neolítico, el descubrimiento de la agricultura y cómo fue cambiando la vida del ser humano con este hecho tan importante y que va a ser la revolución neolítica. Y hoy día, el tema de hoy es el surgimiento de las primeras civilizaciones. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en la clase pasada? Cómo el neolítico, que es cuando el ser humano descubre la agricultura, va a cambiar para siempre la vida de él. Ya va a tener un cambio rotundo en su vida. Y específicamente eso está relacionado con la clase de hoy día, porque cuando el ser humano descubre la agricultura, es cuando le da paso al surgimiento de las primeras civilizaciones. Y hoy día vamos a ver qué es una civilización, por qué le llamamos civilizaciones y qué tiene que ver con esto de la agricultura, ¿ya? ¿Qué tiene que ver? Y para eso vamos a comenzar con ver un fragmento, un pequeño trocito de un video que más o menos le va a aclarar algunas de las cositas que tienen. Todos tienen audio ahí porque vamos a empezar con un videito que se lo vamos a mostrar ahora. ¿Escuchan bien el audio del video, no? ¿Sí? Ok, perfecto.
nuevo amigo se mudara al barrio y quisiera conocernos, podríamos decirle quiénes somos contándole nuestra historia personal. Érase una vez un niño muy pequeñito y a partir de allí contar todos los momentos importantes de nuestra vida. Ahora, si quisiéramos definir aún mejor quiénes somos, ¿acaso no deberíamos también contarle la historia de nuestros padres? Érase una vez mis padres. Pero nuestros padres también fueron pequeños alguna vez. Entonces, para definir quiénes realmente somos, ¿por qué no contar también la historia de nuestros abuelos? Solo ver sus fotos me recuerda el tiempo que ha pasado, ya que nuestros abuelos también tuvieron padres, abuelos, tatarabuelos y tataratatarabuelos. Érase una vez el comienzo de la historia. Podríamos marcar ese comienzo hace unos 9000 años, cuando el hombre dejó las cavernas y comenzó a construir sus propias casas, cuando aprendió cómo sembrar los frutos de la tierra y cómo criar ganado, formando los primeros pueblos y ciudades. Señoras y señores, érase una vez la historia de las civilizaciones. Esa historia comienza en este lugar rodeado por 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una amplia llanura con forma de gran media luna, que tenía tierras fértiles, un clima cálido y mucha agua fresca que bajaba de las montañas. A este lugar se lo llamó Mesopotamia, ya que en idioma griego quiere decir la tierra entre 2 ríos. Hoy, las aguas de estos 2 ríos que abrazan el origen de la historia recorren los países de Turquía, Siria e Irak hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Del nomadismo al sedentarismo. Ok. A ver, ahí tenemos una primera parte del video, chiquillos. ¿Alguna pregunta en relación a lo que vimos recién? ¿O algún comentario que quieran hacer? ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Vamos, Vicente. Profe, me llamo Benjamín. Ah, ¿verdad? O sea, me tengo que poner otro nombre, ¿verdad? Venga, perdón. Ya, profe. Sí. Se ve muy mal la calidad, no pude ver nada, profe. Ah, ya. ¿A todos le pasó lo mismo? Pegado. Se quedaba pegado. ¿Sí? Ah, no. Ya puede ser que tiene que ver con tu internet, Benja, porque a lo mejor sí, a otros... profe, sí, porque la otra vez se me cortó la luz también, por eso. Ya, puede ser que tenga que ver con tu internet, ya, porque parece que los otros demás no. A ver, vamos a ver si le pasó lo mismo a los demás. Giovanni. Profe, me escuchaba así como robot, se sonaba raro. Ya. Pero algo lograron ver. Sí, vi el video, sí. Ya, perfecto. No voy a silenciar. Ya, perfecto. Entonces, bueno, como primera cosa, chiquillo, algo importante es que las primeras civilizaciones van a surgir en una zona que actualmente le llamamos Medio Oriente, y que surge entre 2 ríos, como lo que se llama Mesopotamia, ¿cierto? En esa zona van a surgir las primeras civilizaciones. Ya, ahora vamos a ir viendo qué características tenían estas civilizaciones. Ojalá no vuelvan a tener problemas con el video, vamos a colocar, pero me da la impresión que eso tiene que ver con el internet que tiene cada uno, ¿ya? Sedentarismo. Allá por el año 6000 a.C., un grupo de pueblos nómades llegaron a Mesopotamia y aprendieron a sembrar y cosechar. Y como no necesitaron deambular más en búsqueda de alimentos, se afincaron en casas formando los primeros poblados de la historia. Mami, ¿tenemos que volver a irnos? No, querido, ya no será necesario. Gracias a la agricultura que les proporcionaba granos de cereal y frutos, y la ganadería que les proporcionaba carne y leche, los pueblos se asentaron y dejaron de ser nómades para convertirse en sedentarios. El sedentarismo benefició a estos pueblos también en otros sentidos. Comenzaron a organizarse dividiéndose el trabajo para producir diversas cosas y vivir mejor. Así surgieron los oficios, como el de albañil, el del panadero, el del zapatero o el del granjero, entre muchos otros. Pero también estaban aquellos que se dedicaban a gobernar y a proteger a los suyos. Digamos, aquellos que trabajaban en el ejército o en el Estado.
La organización de los trabajos trajo más tiempo para orar y solicitarle a los dioses que sean benevolentes. Entonces, construyeron los primeros templos y distinguieron a los primeros sacerdotes. Seguramente la fama de Mesopotamia creció rápidamente. Y por ello, muchos pueblos de diferentes regiones quisieron establecerse allí. Entre esos pueblos, el más importante fue el de los sumerios. Entre el 4000 y el 2400 a.C., los sumerios construyeron varias ciudades como las de Uruk, Ur, Uma, Nippur y Lagash. Los sumerios fueron quienes inventaron el primer tipo de escritura. Es por todo esto que se consideran que los sumerios fueron la civilización más antigua del mundo. El motor de la... Ok. A ver. ¿Cómo anduvimos ahora? ¿Anduvimos igual de mal o mejoró? ¿Quién tiene problemas? Levanta la mano. ¿Quién tiene problemas con el video? ¿Quién lo ve mal? Ya, el Benja y el Giovanni. ¿Y los demás lo ven bien? ¿Sin problema o no? ¿Sí? Sin problema. Perfecto. Ya. Entonces, a ver. ¿Qué me podrían decir con respecto a ese pedacito de video que vimos? ¿Quién me puede dar alguna opinión? Algo que les haya quedado claro, algo que comprendieron y que no entendían, ¿cierto? Benja, ya, nuevamente muy bien tu participación, Benja, te felicito. Yo entendí de que, ¿cómo se llaman? Eran nómades ¿cómo se llaman las personas? Porque se iban de un lugar a otro. Y cuando conocieron esa cosa de la agricultura y todo eso, empezaron a ser sedentarios y se quedaron en sus casas. Y es distinto a que unas personas trabajen en el ejército a gobernar y la otra es que trabajen de albañil. Perfecto, Benja, muy bien, muy buen aporte. Vamos con la Rafita, que quiere también opinar. Vamos, Rafa. Ya, también lo que me di cuenta que después de que comenzaron a aprender todo como lo de agricultura, después fueron como aprendiendo a ser zapateros o por ejemplo también como en lo de coser, por así decirlo, y construir. Eso Muy bien. Sí. en el video. A eso que lo que se le llama la especialización del trabajo, porque ahí cambia un poco, porque antes, cuando estábamos todavía en la prehistoria, ¿a qué se dedicaban todos? Solamente a una cosa, o es a cazar o a recolectar fruto, que era lo único que te permitía sobrevivir. Entonces ahora se va complejizando un poco más la cosa y ahora van apareciendo otros oficios, otras especialidades. El ganadero, ¿cierto? El que se dedica a la agricultura, el que se dedica a construir casas, el que se dedica a la guerra, el que se dedica al tema de la religión. Aparece el tema de los dioses ahora también. Es otro elemento que va a aparecer que no existía, ¿cierto? Aparece el tema de la religión, quien se va a dedicar al tema de las deidades, en fin, ¿ya? Entonces va aumentando un poco los elementos que tienen estas sociedades que antes van a comenzar como un pequeño grupo de familias que andaba cazando y recolectando. O sea, entendiendo cómo va surgiendo una civilización, todos esos elementos le vamos a ir agregando a una civilización. Juan, ¿tú querías opinar también o no? ¿Sí? También esto da bastante importancia porque si ellos no hubieran encontrado la agricultura, lo hubieran encontrado después y hubiera tardado mucho más y capaz que no hubiéramos estado como estamos ahora, sino que estaríamos más atrasados. Correcto, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos, ¿cierto? Con el último pedacito que nos queda. La historia. Muy bien, ya tenemos tierras fértiles, agricultura y ganadería, ciudades, un gobierno, un ejército y sacerdotes. Ya podemos decir que tenemos toda una sociedad. Ahora, ¿cuál es el motor de esta sociedad? Es decir, ¿qué es aquello que le impulsa a crecer y a desarrollarse? Bueno, resulta que las técnicas para criar y cultivar fueron perfeccionándose tanto que al cabo de muchos años, los cultivos pasaron a dar más frutos de lo que la gente necesitaba. Y como ya no tenía que preocuparse por los alimentos, podía dedicarse exclusivamente a su trabajo, generando muchos bienes. Ahora, ¿qué se les ocurre que se puede hacer con todo aquello que sobraba? Una posibilidad era venderlo a cambio de dinero o intercambiarlo por otros productos que a uno le hacían falta. He aquí el principio del comercio.
Los sumerios fueron el primer pueblo en emplear la rueda en los medios de transporte. Esto permitió alcanzar tierras muy distantes con grandes cargamentos de mercancía para intercambiar. Los productores necesitaban contar cuánto tenían y de todo eso, cuánto podían vender. Así fue que surgieron las primeras formas de cálculo. Los sumerios contaban utilizando las falanges de los dedos. Veamos cómo es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si cada vez que se completaba una mano se levantaba un dedo de la mano opuesta, con sus manos, un sumerio podía contar hasta 60. Esta forma de contar se llama sistema sexagesimal. Y a pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de este sistema hace que dividamos la hora en 60 minutos, un minuto en 60 segundos y el año en 12 meses. Ya. Entonces, ahí como pueden ver, chiquillos, el aporte, ¿cierto?, de las primeras civilizaciones es importante. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué estudiamos estos tipos que vivieron hace tanto tiempo, ¿cierto? ¿Y qué tienen que ver con nosotros? Bueno, en realidad sí hay algunos elementos que ellos fueron inventando y que todavía existen en la actualidad, como lo que acabamos de ver. Y, ¿qué es lo que planteaba ahí del tema de la abundancia cuando ya el ser humano crea la agricultura, o sea, descubre la agricultura? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a cambiar con las sociedades? ¿Quién le quedó clarito eso? Más o menos, ¿qué me podría explicar? A ver, Juan, vamos a ver, Juan, Agustina también, de ahí. Juan primero. ¿Cómo dice? Que ellos comenzaron a cambiar cosas que tenían abundantemente por lo que no tenían, como si les faltaba animales, no sé, una oveja, cambiaban trigo por ovejas, o si no, cambiaban trigo por, ¿cómo se llama esto? Por madera o cosas para trabajar. Ya, muy bien. Agustina. Por ejemplo, cuando ellos se empezaron a dedicar a la agricultura y notaron que tenían más cosas de las que necesitaban, se abrieron al comercio, ya que seguramente antes cada uno cuidaba sus propias cosas porque era como lo único que tenían. Entonces, al abrirse al comercio, se abrieron a tener más cosas y de esas más cosas, ¿cómo decirlo? Pudieron ir cambiando. Es que no sé cómo explicarlo. Ya, perfecto. Ya, sí se te entiende la idea, Agu. Entonces, ¿cómo va cambiando, ¿cierto?, el tema del tener abundancia? Porque antes, cuando estábamos en el Paleolítico, ellos lo que podían encontrar, cazar, recolectar, era para sobrevivir. Pero cuando ellos descubren la agricultura, se dan cuenta que pueden guardar lo que le van a llamar el excedente. O sea, yo puedo guardar alimentos para lo que viene, para todo el año. Y incluso, a lo mejor me puede sobrar algo de ese alimento. ¿Y qué voy a hacer con ese alimento? Bueno, se lo puedo cambiar a otra persona por algún otro alimento que yo no tengo. A lo mejor yo tengo porotos, ¿cierto? O trigo, y se lo puedo cambiar al vecino que él tiene ovejas. Entonces le entrego trigo y él me va a entregar ovejas, y así va a ir creciendo esto que vamos a conocer nosotros como el trueque, y que después con el tiempo se va a ir perfeccionando y va a llamarse después el comercio, ¿cierto? A ver, Rafita está levantando la mano, y Dylan, primero Rafita. También cambiaban las cosas por dinero. Por dinero. Por ejemplo, lo que les sobraba, si era 2 manzanas o 3 manzanas, por ejemplo, lo cambiaban también por dinero. Perfecto, ¿cierto? Muy bien. El Dylan también quería hablar. Dylan. Que empezó como los cultivos habían de más y empezaron a cambiarlos, y a cambiarlos también se les dio la manera de contar. De contar, claro, mira. De hacer los cálculos. Es importante eso también, porque también le fue dando paso a los sistemas de escritura, ¿ya? Sí. Es una de las características importantes de las primeras civilizaciones, y para llamarse una civilización tiene que tener como elemento básico es saber escribir, o tener un sistema de escritura o de contabilidad. Y primero empezaron contando, ¿ya? Estas primeras civilizaciones empezaron inventando sistemas para contar, y después eso dio paso a la escritura, ¿ya?
Quería hablar el Giovanni, hace rato que quiere hablar, y también la Agustina. Ya, vamos a empezar con el Giovanni. ¿Giovanni? Que profe, yo estaba hace rato levantando la mano y le quería Sí, decir de la parte que usted dijo, el trueque. El sí. trueque Ujú. para ellos antes era cambiar una cantidad por otra cantidad. Por ejemplo, como nosotros ahora hacemos las fracciones y lo dividimos en partes iguales o cosas así, Sí, así sí. mismo lo hacían ellos, pero ellos lo hacían de una forma muy diferente a como nosotros lo hemos teniendo hasta el momento, porque ellos contaban hasta el 60 con sus dos manos, y en cambio nosotros podemos contar hasta el 10, o sea, ellos tenían otros métodos y nosotros tenemos otros métodos. Ya, perfecto. Y Sí, muy bien. así ellos iban comerciando Ujú. para ir cambiando las demás cosas. Ya. Ok, ok, Giovanni, gracias por su aporte. Agustina. Espérate, no tenés. Agus, sí. Lo que quería decir es de que, como usted decía, al principio ellos lo que tomaban y lo que cazaban y recolectaban se lo comían ese mismo día, es lo que tenían para sobrevivir al día. Y cada Ya. día iban haciendo eso, pero cuando empezaron a cultivar, podían sobrevivir para todo un año guardando y viendo cómo iban a ir creciendo cultivos y el ganado. Entonces también lo de los trueques fue, como usted decía, de comerciar con dinero, en vez de cambiar una cosa por otra cosa, empezaron a comerciar con dinero. Claro, sí, eso es cierto. ¿Cierto? Ahí, bueno, eso va paso a paso, ¿cierto? Evolucionando. Primero empieza con el trueque y después va a ir pasando a otro elemento. A ver, vamos a ver ahora. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Que es una presentación. Y acá dice cómo cambió la vida de los seres humanos con el desarrollo de las primeras civilizaciones. ¿Ya? ¿Qué cambios vamos a tener? Y ubicándonos primero en el tiempo, ¿ya? Ubicándonos en el tiempo acá, si nosotros miramos esta línea de tiempo que aparece acá, tenemos los periodos que ya hemos estudiado, ¿cierto? Las primeras clases, el paleolítico, después estudiamos el neolítico, que es cuando aparece la agricultura, y ahora estamos acá, ¿cierto? Entre la edad de los metales y pasando a la edad antigua, que es cuando aparecen las grandes civilizaciones. De ahí vamos a tener muchas civilizaciones, por ejemplo, los egipcios, los aztecas, los mayas, los sumerios, fenicios, Roma. Esas son las grandes civilizaciones que van a surgir en este tiempo, ya entre la edad de los metales y la edad antigua. ¿Y qué tiene que tener un grupo humano? ¿Qué es lo que tiene que tener para llamarse civilización? Y acá estamos analizando el texto que yo les dejé para que leyeran. Esto está en la página del libro que tenían que leer para esta clase, que eran los requisitos para ser una civilización, ¿ya? Y dice, ellos se edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades con un tipo de asentamiento más grande y complejo que una aldea neolítica, en las que existían edificios, palacios y cosas residenciales, calles, inmuebles y almacenamiento. Entonces, acá tenemos algo más antiguo en la imagen, que es la aldea neolítica, pero cuando ya hablamos de las primeras civilizaciones, ya se pone más complejo, ya vamos a tener calles, vamos a tener grandes palacios donde van a haber centros religiosos, vamos a tener otros elementos que uno puede decir, ahora sí, ya estamos hablando de una civilización. Como podemos ver en la imagen ahí, está de esta cultura mesoamericana, ¿cierto? Maya, ahí tenemos una especie de líder o gobernante, ¿ya? Que está hablándole a su pueblo, y tenemos estas grandes pirámides que eran centros religiosos. O sea, ya estamos hablando de civilización. Es más complejo, tenemos mayor desarrollo tecnológico, ¿ya? Conocen más técnicas de construcción, conocen otros elementos que antes no existían. Entonces, hay una evolución cultural también del conocimiento.
Y eso también hay que destacarlo. Entonces acá se organizan sistemas políticos que presentaron los rasgos básicos de un Estado, la presencia de un poder político centralizado, el ejercicio del territorio, sobre un territorio y su población. Este poder estaba concentrado en un gobernante y era ejercido en sociedades altamente jerarquizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya hay alguien que manda. Cuando hablamos de política, hablamos de quién manda, ¿cierto? ¿Quién toma las decisiones? Siempre le digo lo mismo, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién tiene el poder? Entonces, aquí ya va a aparecer una figura de autoridad, ya un emperador, ¿cierto? Y que en un primer instante estas figuras de autoridad eran medias ambiguas, entre mezcla de Dios y mezcla de personas, ¿cierto? Por ejemplo, en Egipto, el faraón, aparte de ser el gobernante de los egipcios, era un dios para los egipcios. ¿Ya? Por eso que se les trataba como una deidad, como un dios. Entonces es muy importante esta parte para comprender el desarrollo de estos primeros poderes políticos, de quién va a mandar en este tiempo. Y dice, un poder centralizado, ¿por qué? Porque el poder lo concentra siempre una sola persona. Una sola persona es que decide todo y la que manda todo, en este caso el faraón o el gobernador, ¿cierto? O las distintas autoridades que vamos a tener en las distintas civilizaciones de inicio. Seguimos entonces, dice, y en su interior contaron con rasgos culturales comunes, cada civilización utilizó una o varias lenguas, sistematizó creencias religiosas y la práctica de costumbres y modos sociales. Entonces, cada una de estas civilizaciones que van a surgir, las que yo le nombraba recién, los sumerios, los fenicios, los egipcios, ¿cierto? Los chinos, la civilización india, en fin, cada una de esas civilizaciones que se desarrollaron en distintos lugares del mundo, van a tener sus propios elementos culturales. Cada uno va a desarrollar su propio sistema de escritura, sus propias tradiciones, sus propias leyes, sus propias formas de ir a la guerra. Entonces, va a crear sus características propias que lo van a hacer diferentes a uno de otros. Y presentaron un desarrollo científico y tecnológico. Ya cuando hablamos de tecnología, uno dice, no, pues ¿qué tiene que ver con los computadores, con el último celular? Pero cuando hablamos de tecnología, hablamos en general de cualquier tipo de avance que va a tener una civilización humana. Y si nos devolvemos hacia el pasado, cuando hablamos de estas primeras civilizaciones, hablamos del desarrollo tecnológico que presentaron en técnicas agrícolas, por ejemplo. ¿Ya? Cómo se fue perfeccionando la técnica agrícola. Ahí tenemos las primeras herramientas en la imagen que se van a utilizar en el Neolítico, pero después va a aparecer el arado. ¿Usted sabe lo que es el arado? Han oído hablar del arado, ¿no? El arado, que es esta herramienta que usan para hacer los surcos en la tierra y que generalmente era tirado por un buey, ¿cierto? O un caballo, y van haciendo un surco en la tierra. Uno lo ve, todavía incluso en algunas partes se puede ver en la parte rural, ¿eh? El arado que les va a perfeccionar las técnicas en la agricultura, va a permitir cultivar más. Obviamente la aparición de un sistema de escritura o de contabilidad, como tenemos ahí en la imagen, estos signos o geoglíficos que probablemente fueron uno de los primeros sistemas de escritura que van a aparecer, y conjunto con obviamente las construcciones, en fin, todo lo que tiene que ver con esta tecnología de construcción. Y también tenemos acá, ¿cierto? Desde una perspectiva histórica, ¿cierto? Corresponde a un conjunto de ciudades que ocupan cierto espacio, que comparten una cultura y que presentan continuidad en el tiempo, o sea que van a existir, o sea, esta cultura o esta civilización va a durar una gran cantidad de años en el tiempo, y va a ir desarrollándose cada vez más hasta llegar a nuestros tiempos. Probablemente nosotros hoy día en la actualidad somos resabios, ¿cierto?, de lo que en un principio y hace miles de años esas primeras civilizaciones fueron construyendo con el tiempo. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? Preguntas, dudas. Ya, vamos con Agustina primero. Agustina. Profesor, lo que yo quería decirle
es de que yo la guía que usted mandó para trabajar, yo ya la tengo lista. ¿Ya la tiene lista? Y de que tengo una duda muy grande en la guía de la primera cosa que hay que hacer. De algo que no entendí. Ya. ¿Cuál es tu De duda? que en una parte de la guía, en la ¿Ya? actividad 1, Ujú. dice, lee el esquema, luego realiza la actividad, crea un dibujo, un sketch note. Ah, ya. Y el sketch note, yo no me pude meter a donde aparecía para realizar un sketch note, ingresa el código y todo Sí, eso. sí. Sí, Yo no sí. me No, pude pero meter en eso. básicamente, no te compliques porque en el fondo la idea de las páginas era un poco que no necesariamente quisieran las actividades que les planteaba ahí, sino que pudiéramos conversar, ustedes hayan preleído el tema para que llegaran a esta clase más o menos teniendo alguna idea de lo que íbamos a conversar, ¿ya? Profesor, Entonces, investigué todo sobre Sketchnote y lo tenía casi listo, solo le iba a decir que me iba a tardar más en mandarlo. pero lo vas a hacer, ¿lo lograste hacer al final? Ah, Más o perfecto, pues menos si lo estoy hiciste mejor terminándolo, todavía, pues. Mejor todavía, pero ¿ya? le decía que me iba a tardar en mandarlo porque creí que sabía que se tenía que entregar en la clase. Ya. No necesariamente, ya, Agustina. Pero de todas maneras te felicito por tu dedicación ahí en el trabajo, ¿ah? Rafa, usted estaba levantando la mano. Ah, espérate, está silenciado todavía. Vamos a reiniciarte el audio. Ahora sí. Que tengo una pregunta que es porque ¿cómo fueron aprendiendo las personas de que de cada material eran, por ejemplo, cuando hacían las herramientas, Ujú. cómo podían aprender cuáles duraban, con qué material duraban más, por ejemplo, con la piedra? ¿Cómo fueron aprendiendo eso? Bueno, netamente con la práctica nomás, por Rafa, me imagino yo que fueron probando. Y fueron probando uno, fueron probando otro, se dieron cuenta que mezclando fundiendo un material y mezclándolo con otro, iban a crear un material mucho más resistente. Entonces, más que nada, con el ensayo y error, yo creo que fue como fueron adquiriendo todas estas técnicas y estos aprendizajes, Rafita, ¿ya? Y esto tienen que pensar que son procesos que se demoran cientos de años, no es que en una semana aparecieron todos estos avances técnicos, fueron muy lentos estos procesos, ya, muy lentos. A ver, en estos minutitos que nos quedan, ya poquitos, vamos a ver y vamos a responder la pregunta que habíamos puesto acá en la paleta, ¿cierto? O en el dashboard que se llama, que es como un mural, ¿cierto? Entonces, me gustaría que respondiéramos la pregunta, ¿con qué ideas centrales me quedo en esta clase? Yo me gustaría saber quién es el que pega constantemente una canción. ¿Quién es el que pega la canción? A ver, ¿qué quiere? ¿Que la leamos? ¿Quiere que la cantemos? A ver, ¿quién es? ¿Mm? ¿Cuál es la idea? ¿Llamar la atención? Porque yo puedo acá ver, después meterme en la dirección IP y ver quién es el que está ahí molestando. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya hicimos ya un tema ya la clase pasada, no vamos a empezar de nuevo. Aprovechemos esta instancia para aprender. ¿Ya? Tenemos pocas clases a la semana, entonces aprovechemos esta instancia para aprender. Ya. Ahora sí. Minutos para que vayan escribiendo. ¿Usted quiere decir algo? ¿Cómo se entra eso, profesor? Yo no sé Llegaste entrar tarde. Mira, aquí. acá yo Sí, no sé si ven la pantalla, ¿la pueden ver o sí, sí no? la veo. Sí, mira, acá abajo hay un signo más. ¿Ya? Hay como un circulito con un signo más. Tú tienes que ir ahí, pero primero tú tienes que entrar en el chat. Yo pegué un link al Yo chat. no llegué para el link, a mí Sí, no me aparece. no está. Voy a nuevamente pegarlo, ¿ya? Por favor.
Voy a pegar de nuevo el chat ahí, el link, compartir. Creo que el link ya. Ya, mientras los demás están escribiendo ahí, pues. ¿Ah? Los demás están escribiendo qué es lo que fue, con qué se queda en esta clase. Vayan pensando que van a anotar. Yo esto lo voy a guardar. Ya, ahí, ok, ahí lo volviendo a enviar, chiquillos, para que puedan entrar a ese link. Entran y colocan ahí su nombre y van escribiendo ahí, por ahí ya voy viendo algunas. Dieguito, si es que puede, escriba en español, ¿ya? Está bien, lo felicito ahí. No sé por qué me tinca que tú eres el primer sospechoso de la canción, del que está pegando canción. Dieguito, compórtese. Vayan escribiendo ahí. A ver, Rafita, aprendí que las personas cuando les sobraba alimento lo cambiaron por algo que les faltaba o por dinero. Muy bien. Muy bien, Rafa. Perfecto. A ver. ¿Qué más? A ver, Benjamín, aprendí que habían personas que eran nómades y salían a cazar y se movían de un lugar a otro e iban de un terreno a otro hasta que descubrieron la agricultura y fueron sedentarios. Perfecto, Benja. Ya, muy bien. Muy bien. Dylan. Me quedo con la parte de los comercios, que fue uno de los que echo de menos. Muy bien. A ver, ¿qué pasa aquí? Josefa. ¿Qué le pasa a la Josefa? A ver, déjenme ver una cosa. Josefa, ¿qué pasó, Josefa? Ahí la silencié. ¿Qué problema tiene? ¿Cómo lo hago para escribir? ¿Te metiste en el link que está en el chat? Sí. Ya. Abajo del link hay un circulito. O sea, cuando tú entras a esta pantalla que yo estoy mostrando, este mural, ¿lo ves ahí en la pantalla, cierto? Sí. Ya, eso tienes tú que entrar por el link. Cuando se te abre esta pantalla en el link, ahí abajo hay un circulito, que estoy acá yo tocándolo con el mouse, que es un signo más. Ahí dice que tú puedes hacer un clic y escribir ahí. Y te aparece un cuadrito donde tú puedes ir escribiendo lo que tú aprendiste. Pon atención, Josefa. Ah, ya. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya. Ya, Josefa. Vamos, dele. A ver, vamos a seguir viendo acá cómo va esto. Benjamín ya lo habíamos leído. Catalina no ha escrito nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Cata María acá? Agustina, la idea central es que las personas pueden volverse sedentarios o sentarse son ya. Agricultura raíz, ya bien. ¿Qué más? Elisa.
aprendí que si les faltaba o les sobraba alimento, lo intercambiaban. Perfecto. Algunos elementos ahí. Y entre todos vamos ahí construyendo todo. Ahí no me han hablado de que las primeras civilizaciones construyeron grandes ciudades con palacios, ni que también aparece la figura de un político, ¿cierto? Un rey, un emperador, no sé. Pero se va completando, ¿bien? Chicos, ya. Yo voy a cerrar. Vamos a terminar acá la clase, nos vamos a quedar con esto y ustedes van a quedarse. Yo voy a terminar esta clase, pero ustedes pueden seguir trabajando en esta tableta. Les queda abierto esto, ¿ya? Lo que ustedes donde pueden escribir. Yo me voy a cerrar la clase porque ya me faltan pocos minutos para comenzar con el otro curso, pero les dejo ahí la tableta, ustedes sigan escribiendo. Ojo, que yo puedo después, esto tiene un sistema de seguimiento, así que yo no quiero que me escriban ninguna tontería. Realmente lo que escriban, yo después identifico quién fue el que estuvo escribiendo tonterías. Por eso que estoy ocupando este sistema. Así que solamente lo que aprendimos y vamos a ir a quedar hasta acá con la clase, chiquillos. Me gustó mucho verlo y bueno, nos ponemos de acuerdo para encontrarnos en la próxima semana. ¿Ok? ¿Bien? Ya, entonces los dejo concentrados trabajando. Bien, chicos. Chao, chao.